Estados Unidos. Vamos a buscar implementar esto que nos está diciendo nuestro compañero Molaima Ontiveros. Yo quiero hacerle un llamado a usted que nos ve, que nos escucha, que se organice, aunque sea documentado, o indocumentada. Organícese, este es el momento de hacerlo. No, por supuesto que podemos preocuparnos, angustiarnos y lo que usted quiera, pero es momento de organizarnos, es momento de levantarnos, es momento de luchar con la ley en la mano en contra del fascismo en este país. No permitamos que nos siga testeando por ahí Donald Trump y su gobierno, diciendo a ver qué más les podemos hacer a estos cuates, a ver cuánto aguantan. No, no aguantemos. Con la ley en la mano podemos no aguantar. Como está aguantando en estos momentos efectivamente el pueblo hermano del Ecuador, lo hemos dicho una y otra vez, esta no es una problemática la que existe entre ambos gobiernos, es una problemática entre los pueblos, es un pueblo hermano, el de Ecuador. Y pues anoche, como le comentábamos hace unos momentos, efectivamente se concreta la primera vuelta de elecciones en la que no gana, como esperaba, el Junior neofascista y asquerosín, el pendejete que tienen de presidente de nombre Daniel Noboa, este sujeto que pues ha establecido un régimen también neofascista en su país, militarista, autoritario, y que bueno, pues está llevando a la ruina a Ecuador. Ayer se queda muy cerca de su rival en la lucha por la presidencia, y se van a la segunda vuelta hasta abril. Luisa González, representante de la izquierda, y Daniel Noboa, de la ultraderecha mundial. Y bueno, pues Molay, efectivamente, hay que ver esta resistencia antifascista ahí en Ecuador, ¿no? Sí, no, lo importante es que como digamos, ¿no? El gran aparato mercantil, ¿no? Propagandístico, ¿no? De los medios de comunicación tradicionales, el poder económico, eh, las Fuerzas Armadas, ¿no? La misma, las mismas instancias, ¿no? Como el Consejo Nacional Electoral, ¿no? La autoridad electoral allá en El Salvador, estaban todos en el nado sincronizado de que Noboa iba a ganar en primera vuelta, ¿no? Y se la pasaron un día sí y el otro también, imponiendo esa narrativa para desanimar a la gente, para desincentivar la participación, aunque en Ecuador es obligatorio votar, pero había esta idea que en México conocemos muy bien, esta manipulación mediática de que pues no vale la pena porque pues va a ganar el oficialismo, o sea, va a ganar, no, bueno, aquí nos decían siempre, va a ganar el PRI, ni votes porque el PRI va a ganar siempre, ¿no? Y allá pues traen esa narrativa, a pesar de que el gobierno de Trumpito, ¿no? Porque además Noboa es un trompito, un trompitititito, el gobierno del trompitititito, pues es un gobierno fugaz, ¿no? Es un gobierno que tuvo que entrar al rescate de otro gobierno oligárquico, el de Lazo, que tuvo que renunciar porque estaba metido en una trama de corrupción brutal, que dieron, por cierto, se dieron un golpe de Estado, un autogolpe de Estado, que fue un recurso legal que le llamaban muerte cruzada, que vaya nombrecito que para esa pausa constitucional y dejar el gobierno, ¿no? Y que es un recurso muy parecido a lo que intentó hacer para salvar la situación del gobierno en Perú, ¿no? Castillo, pero justo la derecha mediática continental, cuando Castillo intentó disolver el Congreso para reconvocar a una elección que pudiera reposicionar políticamente el gobierno y ordenarlo, ahí le dijeron ese era un golpe de Estado y lo derrocaron, le dieron un golpe verdadero y lo metieron a la cárcel. Ahí teníamos a Dina Balearte, que es la gobernante trumpiana más, con menos popularidad en el planeta, ¿no? Creo que está en el 3%, si no me equivoco, de popularidad, ¿no? De aceptación. Y el mismo recurso hizo Carlos Lazo y ahí sí no hubo ningún problema, ¿no? Como es un miembro de la oligarquía, como es un banquero, él sí hizo su muerte cruzada, entregó el gobierno, ¿no? Porque estaba metido en una trama de corrupción del que sigue impune,
y convocaron elecciones adelantadas. Y en esas elecciones adelantadas fueron elecciones muy turbias, ¿no? Donde incluso hasta asesinaron a un candidato y culparon al correísmo, ¿no? De ese asesinato. Y con esa y mil triquiñuelas más lograron llegar al gobierno con un programa para resolver una serie de problemas inmediatos, en un periodo corto de tiempo, porque era un gobierno ciertamente provisional, ¿no? Pues no cumplieron nada de lo que hicieron. El gobierno de Novoa lo único que ha hecho es entregar su país al imperialismo norteamericano y tener una política diplomática con las patas auténticamente, ¿no? Y testimonio de eso, pues es el asalto a la embajada mexicana y ahora la imposición de aranceles que nos va a hacer obligar a comprar el plátano ecuatoriano. Yo nunca en mi vida he comido un plátano ecuatoriano, yo siempre he comido plátano de México. Yo no sabía que le comprábamos camarones y plátanos, pero bueno, serán 25% más caros y pues dejaremos de consumirlo en todo caso, ¿no? Pero más allá de lo irrisorio que pueda hacer estos arranques de trompismo, chiquitrompismo, ¿no? Del Novoa, lo importante es que pues allí hay un pie de playa para el control geopolítico del imperialismo norteamericano, ¿no? Pues no por nada, en contra del interés de la naturaleza y de la humanidad, pues le están entregando las Islas Galápagos a los gringos para poner una base militar y recuperar su control geopolítico, ¿no? Que habían perdido por la base militar de Manta, que les había quitado el gobierno de Rafael de Correa, ¿no? Entonces estamos en un momento en el que se está disputando el control político de aquel país, ¿no? Se cayó totalmente la narrativa, cerraron en un empate técnico totalmente, ¿no? Y además de que ellos hicieron, ahora sí se puede decir, hicieron una campaña, una elección de Estado, ¿no? El violó la constitución, Trumpititito, porque él hizo campaña siendo presidente, ¿no? Incluso la presidenta del Consejo Nacional Electoral lo invitó a inaugurar la jornada electoral. Imagínate un candidato inaugurando la jornada electoral a nombre de la presidencia. Vaya cierre de campaña, ¿no? Entonces, eso fue ilegal, ¿cierto? Eso está prohibido por la Constitución ecuatoriana y por la legalidad electoral de aquel país. El Novoa debió pedir licencia, solicitar una licencia que le permitiera ser el candidato y no el presidente candidato. Que en los Estados Unidos hacen mucho eso, ¿no? Porque tampoco es una democracia Estados Unidos. Y pues ahí tuvimos una campaña totalmente dispareja que se hizo desde la presidencia del país, ¿no? Pero lo que apuntan mucho los críticos, pues es que no recorrió el país, no visitó a la gente, no se acercó al pueblo, ¿no? Le critican mucho que su campaña fue de andar pegando monigotes, ¿no? Un monigote con su imagen, ¿no? Un afiche de trompititito, por todas partes y pusieron al ejército a cuidar esos afiches, ¿no? Y a diferencia de Luisa González, que se fue a hacer campaña, fue a hacer territorio, fue a hablar con la gente, despertó todo un movimiento de esperanza y de solidaridad entre el pueblo ecuatoriano y logró este empate en el 44%, ¿no? Se cerró el consejo, bueno, no se cerró todavía, sigue el conteo y se ha estado acercando cada vez más. Luisa González está en el 43.83% y Novoa en el 44.31%, pues es un empate técnico, ¿no? No arrasaron, no aplastaron, van a segunda vuelta. Y sí, Pachacutic y la CONAIE, que es el otro candidato de izquierda, que se tuvo un poquito más del 4% de votación, la otra, la ultraderechista, está en el 2%, ¿no? Si Pachacutic y la CONAIE y otras fuerzas progresistas se alían, se dejan de clasismos en el sentido, digamos, atrasado del concepto, ¿no? No tienen una conciencia de clase, sino que tienen una separación de clase desde las comunidades indígenas hacia los centros urbanos y hacia el movimiento social correísta, ¿no? Y hay, a veces eso los ha acercado más a Novoa que hacia el movimiento social. Sí superan ese escollo,
¿no? Y ubican que sus intereses como pueblos indígenas y como clase trabajadora están vinculados al proyecto de Luisa González, si entienden que les conviene mucho más la alianza con el correísmo que con Novoa, que les va a quitar el país lo va a regalar, ¿no? Si recuperan el control del país, los pueblos ecuatorianos deciden recuperar su país, en lugar de dejarlo en manos de los banqueros y los bananeros, recuperar el país para el pueblo, hay altas posibilidades de que logren una victoria para el mes de abril, ¿no? Es una mayoría nacional popular que tiene que construir ciertamente la revolución ciudadana, no va a ser sencilla, tienen que convencer a la CONAIE y a Pachacutic y a los movimientos sociales de que les va a ir mucho mejor, de que van a estar mucho mejor con un gobierno nacional popular, una gran alianza democrática, que con el gobierno de ocupación, que es el gobierno de Correa, ¿no? Perdón, el gobierno de Novoa, ¿no? Y bueno, desde acá, desde México y desde América Latina y desde el mundo, nos toca pues cerrar filas en solidaridad con el pueblo ecuatoriano y sacar a la luz las tropeleas de un régimen como el de Novoa, ¿no? Este régimen buqueliano, trompeano, fascistoide, ¿no? Lo último fue esto de la desaparición, el asesinato y la cremación de cuatro niños ecuatorianos que fueron secuestrados, torturados, asesinados y quemados por el ejército ecuatoriano. Y Novoa estuvo encubriendo esa situación, ¿no? Es una situación con guardadas proporciones muy parecida a la de los 43, con todo el daño que nos hizo a nosotros como nación, pues en Ecuador tienen a sus cuatro, pero esos eran cuatro niños, auténticamente menores de 14 años, ¿no? Y pues ahí ese tipo de cosas es a la que lleva la criminalización y el populismo punitivo, ¿no? Que es un fascismo de Novoa y esta carta blanca, este cheque en blanco que se les han entregado a las fuerzas militares y de donde surgen dinámicas como la creación de falsos positivos que se dio mucho en Colombia, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que está pasando en Ecuador. Ecuador no merece estar hundido en esta crisis, en esta situación tan dolorosa, pero además, en términos de la solidaridad internacional y en términos de la lucha internacional de los pueblos en contra del fascismo, en contra del colonialismo, en contra del imperialismo, pues necesitamos ganar en Ecuador y en todas partes. O sea, necesitamos que las alternativas democráticas y progresistas, nacional populares, triunfen pacífica y democráticamente en todas partes para irle cerrando el paso a esta vorágine reaccionaria que es el trompismo, ¿no? Y pues frenar la deriva fascistoide de las ultraderechas en el planeta y en América Latina, sobre todo. América Latina es la reserva cultural e ideológica de la libertad verdadera, ¿no? La libertad de los humanos sobre las cosas. Pues eso es, camaradas, ya llegó nuestra presidenta. Les abrazo, muchas gracias. Gracias, querido Molay.